Estudios. Por favor, vamos a dar inicio a nuestra formación y para esto queremos darle la más cordial de las invitaciones a nuestra querida Fer Kelal, que nos cuente un poco más y comencemos con el proceso. ¿Cómo estás, Berito, Cristian? Buenas tardes con todos los presentes. Qué bueno poder contar con ustedes en un nuevo webinar, como lo dijo Vero. Es para nosotros un orgullo saber que existen docentes que diariamente buscan capacitarse y así seguir adelante en esta nueva realidad que estamos viviendo. Hemos aprendido mucho con Cristian, hemos aprendido acerca de Zoom. Yo creo que todos los docentes ahora tienen las herramientas necesarias para hacer de esta aplicación una de sus mejores aliadas en sus clases virtuales. Y con todos los tips y todas las recomendaciones que Cristian nos ha dado, creo que vamos a hacer un excelente trabajo. Hoy vamos a trabajar un tema también súper importante al lado de Cristian. Él nos va a enseñar hoy acerca de las aulas virtuales. Vamos a poner atención, vamos a sacar todo el provecho a esta nueva capacitación que nos va a brindar Cristian, nuevas formas de enseñanza, aulas virtuales iconográficas. Ese es el tema de hoy, así que vamos a prestar mucha atención, ya que este es el cuarto y último webinar impartido por Cristian y ustedes como docentes pueden hacerse acreedores a la certificación por 40 horas académicas, la misma que pueden utilizar para generar sus ascensos profesionales, para participar en el concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación y, por supuesto, para su crecimiento profesional, social y laboral. El costo de esta certificación es de $20 y la puedes hacer a través de la cuenta corriente Produbanco 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. No pueden perderse esta certificación académica. También les ofrecemos, si esta es su primer webinar y quieren obtener una certificación solamente por el día de hoy con el tema de aulas virtuales, pueden hacer el depósito por $5 y nosotros les otorgamos una certificación por 4 horas académicas. Les repito el número de cuenta 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios for Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. Vamos a poner mucha atención a la capacitación que hoy Cristian nos va a brindar. Bienvenido, Cristian, muchas gracias. El micrófono, la cámara es tuya. Te ponemos muchísima atención para sacar provecho a tu conocimiento. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien. Sí, como decía Fernanda, el día de hoy ya finalizamos nuestra primera etapa de los webinarios. Yo espero que todos los aprendizajes o los pocos aprendizajes que hemos alcanzado pues sean de utilidad y sobre todo los puedan aplicar en su labor docente, ¿sí? Ya que Zoom es una herramienta bastante completa, ¿sí? Y podemos nosotros aplicarlos de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a los objetivos que nosotros queramos plantear o tengamos como planteados para los estudiantes, ¿sí? Básicamente el día de hoy nos vamos a desconectar un poquito de Zoom, ¿sí? Justamente vamos a trabajar una nueva forma de presentar nuestro contenido en un aula virtual, ¿sí? Para eso justamente vamos a trabajar lo que se refiere a aulas iconográficas, ¿sí? Puede ser que el término o algunos de ustedes ya debieron haber trabajado con estas herramientas, digámosle así, ¿sí? Que las aulas iconográficas nos ayudan mucho justamente para poder presentar de mejor manera o una forma más llamativa, digámosle así, a los estudiantes nuestra información, ¿sí? Tenemos un micrófono por ahí abierto. A ver, permítanme. Listo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy?
Vamos a trabajar las generalidades de las aulas iconográficas, ¿sí? Bueno, en general es algo muy básico lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? No nos vamos a profundizar en algunos temas que son importantes, pero sin embargo es como para que ustedes tengan el conocimiento y puedan aplicarlos directamente en sus aulas, ¿sí? Vamos a trabajar también las bases de imágenes que poseemos actualmente, que son gratuitas y que nosotros podemos trabajar con base a estas imágenes para poder hacer aulas iconográficas. Vamos a también a trabajar algo de la metodología PASIE, que seguramente tal vez la escucharon o pudieron trabajar en alguna ocasión, ¿sí? Vamos a conocer cuál es la estructura más adecuada para una aula iconográfica, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo como profesor en lo que se refiere al diseño de imágenes? Y finalmente vamos a crear una aula iconográfica, ¿ya? En lo que se refiere ya a las generalidades, ¿sí? Ustedes tienen que tomar en cuenta mucho lo que se refiere a los colores a presentar en su aula. Y en sí, en todos los recursos, actividades, todo lo que se compone una aula virtual, ¿sí? Para eso justamente varios autores, en general varios expertos de la materia, ¿sí? La teoría básicamente se llama psicología del color, ¿sí? Lo que yo he sacado son como la esencia de esta teoría en la cual nos dice que nosotros tenemos que combinar muy bien los colores, de tal manera que no sea muy pesado a la vista del estudiante la lectura de su aula o la lectura de las actividades, la lectura de los recursos, sino más bien que sea algo muy llamativo, ¿sí? Sabemos decir que en educación virtual, entre más sencillo sea, va a ser mejor entendible, ¿sí? De tal manera que no hace falta nosotros llenarle de bloques, llenarle de recursos, llenarle de actividades, sino más bien algo muy concreto. Y justamente eso también tenemos que trabajar con los colores, ¿sí? La idea es que nosotros combinemos fondos de colores que sean de una u otra manera sencillos con un color de fuente bastante alto, de tal manera que sobresalga el texto, ¿sí? Hay veces que nosotros cometemos el error de poner, por ejemplo, un fondo negro con unas letras rojas, por decirle así. Entonces, justamente la idea es que nosotros tratemos de utilizar esta psicología del color, como digo, con todos los componentes justamente de nuestra aula virtual. Ya listo, una vez cuando nosotros ya tenemos como bosquejado qué colores nosotros utilizar o cómo vamos a trabajar con los colores, ¿sí? También debemos trabajar con las imágenes. Ahora, hay un punto bastante importante que muchas de las veces me preguntan. La idea en primera instancia que si ustedes pueden relacionar con los colores institucionales, ya sea de su escuela, del colegio, de la institución que usted trabaje, lo ideal es que se trabaje justamente con ese tipo de colores. ¿Sí? Por ejemplo, si su institución utiliza como poliestudios, por ejemplo, el azul, trate de utilizarlo en la mayoría de situaciones, este color, ¿sí? Que no sobresalga algo como algún otro color que no tenga que ver con la imagen institucional. ¿Por qué nos referimos a eso? ¿Sí? Porque muchas de las personas aprenden de mejor manera de forma visual, de tal manera que lo que primero les impacta es una imagen. ¿Sí? Y es por eso que por ahí hay la frase de que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, justamente esa es la idea de nosotros trabajar con una línea, digámosle así, institucional. Hay muchas de las instituciones que, por ejemplo, tienen se llama un manual de marca, ¿sí? Donde le detallan cuál es el rango del color, qué tipo de letra tienen que utilizar, los logotipos, diferentes logos como para ponerlo en la izquierda, en la derecha, para ponerlo completo, con fondo negro, con fondo blanco, ¿sí? Entonces, todos esos elementos nosotros tenemos que conocer cuando queremos dar una visión institucional ante un recurso o una aula virtual, ¿sí? Justamente la idea es arrancar con esto, ¿sí? De los colores para luego lanzarnos a lo que se refiere a las imágenes, ¿sí? Como les decía, justamente el día lunes, los diseñadores gráficos justamente su función en sí es crear algo muy llamativo, algo bastante atractivo para el estudiante, para sus usuarios de las plataformas. Pero sin embargo, nosotros actualmente tenemos algunas herramientas que son netamente gratuitas y que nosotros podemos trabajarles en función a estas imágenes. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?
Nosotros tenemos, bueno, permítanme, les voy a compartir 3 herramientas o 3 direcciones que nosotros, permítanme, aquí. Sí, tenemos, digámosle sí, 3 bases de imágenes que nosotros podemos utilizar y que netamente son gratuitas. No hace falta adquirir en lo que se refiere a comprar tal vez una licencia o pagar algún dinero, sino más bien que pueden ser accesibles. Claro que algunas de ellas sí tienen su versión pagada, pero básicamente no se diferencia mucho porque las imágenes son de una u otra manera muy estándar que nosotros los podemos utilizar, ¿sí? Partimos desde esta aplicación de Flaticom.es, ¿sí? Esta herramienta o este banco de imágenes, ¿sí? Solo le va a mostrar iconos. Si usted considera, ¿sí? En su aula iconográfica, puede utilizar netamente solo un icono o alguna imagen completa, ¿sí? La idea de la iconografía no solo va orientada a un icono o a un símbolo, sino más bien que también usted puede presentar una imagen, que ya les voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, nosotros podemos tomar, como les digo, como base cualquier de este grupo, digámosle así, de iconos, ¿sí? Y nosotros poder ir creando las imágenes justamente para poder desarrollar nuestra aula. Estas imágenes también nos pueden servir para crear recursos, para crear algún tipo de actividad como más interactiva o que sea más llamativa para el estudiante, ¿sí? Entonces, lo único que hace usted es seleccionar el icono que más se adecue, ¿sí? Y lo puede descargar, ¿sí? En cualquier herramienta que usted utilice justamente para descargarse las imágenes, es siempre recomendable que nosotros trabajemos con lo que se refiere a los derechos de autor, ¿sí? Justamente, dando el ejemplo de aquí, nosotros tenemos, permítanme, tenemos esta forma que es gratuita, ¿sí? Y ya se baja automáticamente dentro de su computadora. Y aquí mismo le indica que es preferible poner la autoría de la persona que realizó esta imagen, ¿sí? Entonces es, como les decía, recomendable siempre respetar la autoría de la persona que realizó la imagen, ¿sí? No nos da como limitaciones de decir, mira, que sabes que tú no puedes utilizar por esta situación la imagen, pero básicamente la idea es referenciar de quién es la imagen. Luego tenemos la otra herramienta, ¿sí? Que se llama pixabay.com, ¿sí? .com/es, ¿sí? Justamente este banco de imágenes también nos puede servir a nosotros como para crear portadas, para crear etiquetas, de acuerdo al tema que nosotros vayamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, yo busco educación virtual, ¿sí? Y me salen todas estas imágenes, ¿sí? En este caso, ¿sí? De igual forma, ahí la descarga es gratuita y de una u otra manera siempre hay que respetar el derecho de autor de estas imágenes, ¿sí? Esta aplicación o esta página de Pixabay, ¿sí? Además de las imágenes, a usted también le permite descargarse videos, ¿sí? Que tal vez le puedan servir como fondo, por ejemplo, lo que estábamos hablando el día lunes para crearse fondos interactivos con Zoom, ¿sí? Miren, aquí tienen básicamente algunas alternativas donde usted se puede descargar. Y son también de orden gratuito, ¿sí? Entonces, básicamente son algunas de las herramientas que usted puede utilizar para crear su aula iconográfica, ¿sí? Finalmente, tenemos esta aplicación que es Flix, que ya seguramente muchos de ustedes ya la debieron haber trabajado en algún momento para descargarse. Es netamente solo de imágenes. De igual forma, usted le busca el término que desea utilizar, ¿sí? Y le va a salir a usted un listado de imágenes que pueden ustedes tranquilamente reciclar. Como digo y reitero, siempre respetando la autoría del creador. En este caso es muy importante respetar eso porque hay veces que podemos, digámosle así, involuntariamente, ¿sí? Entrar a una situación de plagio. Entonces, la idea es justamente trabajar con este detalle de las imágenes, ¿sí? Listo. Esta es la primera parte de las imágenes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden
como les he dicho en los últimos webinarios, investigar justamente un poquito de cómo funcionan, qué es lo que nomás disponen para que ustedes puedan trabajar con base a esta información. ¿Sí? Listo. Ahora sí, nosotros o las personas que estamos vinculados en educación virtual, tal vez en algún rato escuchamos o hemos ya trabajado con la metodología PASIE, ¿sí? No sé si alguien de aquí de los que me acompañan en Zoom, si me pueden confirmar tal vez a través del chat, si han trabajado o han escuchado esta metodología. Me pueden escribir a través del chat, por favor. Listo. Hay algunas personas que sí lo conocen, sí, y otras personas que no. Listo. Bueno, esta metodología PASIE, sí, como digo, es una metodología justamente que va orientada, permítanme, justamente que va orientada a trabajar un esquema tecnopedagógico para educación virtual, ¿sí? Básicamente tiene 5 elementos, que es lo que se refiere a presencia, alcance, capacitación, interacción e e-learning, ¿sí? Cada uno tiene su particular para que usted pueda desarrollar su aula virtual. En este caso no vamos a profundizar mucho, ¿sí? Esta metodología fue diseñada o elaborada por Pedro Camacho, que es fundador de FAGLA, ¿sí? FAGLA es una institución que apoya la educación virtual, ¿sí? Básicamente, la metodología PASIE se enfoca en 3 grandes ítems, digámosle así. Eh, Directamente, ¿sí? Parte desde una motivación que nosotros tenemos que rescatar los conocimientos previos de los estudiantes, ¿sí? Se enfoca mucho en lo que se refiere a la calidad, a la calidez y la calidad humana que nosotros vayamos a trabajar con nuestros estudiantes, sobre todo enfocándonos a la cantidad de información que nosotros queramos presentar al estudiante y sobre todo para romper esos esquemas de frialdad de la educación virtual. ¿Sí? ¿A qué nos referimos en este punto? ¿Sí? No es recomendable, por ejemplo, en educación virtual, en cualquier aula que usted utilice, en cualquier metodología que usted utilice, no presentar, por ejemplo, un documento de PDF de 1000 páginas y al estudiante le dice, muy bien, sácame de ahí un resumen o un mapa mental, sino más bien ser algo muy concreto, muy directo, ¿sí? El otro punto es justamente que incorpora en la metodología una comunicación y una presentación de la información muy organizada, ¿sí? De tal manera que el estudiante va a visualizar claramente cuáles son los bloques que se van a trabajar dentro de su aula, ¿sí? Obviamente también tiene un elemento social, ya que considera esta metodología que es primordial también participar o hacer también socialización con los estudiantes, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, tenemos dentro de esta metodología, casi la mayoría de sus cursos aplican lo que se refiere a una cafetería virtual. Entonces, justamente, nosotros también podemos crear algún elemento similar que podamos tener la interacción con el estudiante, no solo en lo académico, sino también en la parte social, ¿sí? Ya cuando se trabaja con educación continua, en cambio, se puede hacer un foro justamente como para que se presente la gente, conozca sus expectativas, conozca su experiencia laboral, su experiencia profesional, ¿sí? En cambio, cuando trabajamos con jóvenes, podemos ya crear este espacio justamente para poder tal vez trabajar algún tema que sea netamente de jóvenes, ¿sí? Ahora, esto implica mucha responsabilidad de parte del tutor, ¿sí? Porque no solo es cuestión de crear el recurso o crear la actividad de Moodle en alguna plataforma, sino más bien nosotros tenemos que ser, digámoslo así, los monitores de estas conversaciones como para que no se pierda un hilo o se pierda tal vez el control en la que se refiere a la falta de respeto, al cyberbullying o algunos otros elementos que perjudican notablemente en el aprendizaje del estudiante. Entonces, siempre hay que nosotros como supervisar estos elementos que son bastante importantes para poder desarrollar este espacio de socialización, ¿sí? Adicionalmente, esta metodología de paciente, ¿sí?
como dice el texto, va mucho más allá de solo presentar la información, de exponer, sino más bien también está en enfocarse en el crear. Nosotros tenemos que enfocarnos básicamente en educación, en algo práctico, que no solo sea cognitivo, sino más bien que todos los conocimientos que adquieran los estudiantes con sus propios documentos, con la información que se le dé como profesor en las videoconferencias o con las conversaciones que tenga con los estudiantes, que sea algo práctico y de qué mejor manera que sea llevado en las situaciones laborales cotidianas, digámoslo así, ¿sí? La idea también de esta metodología es que se enfoca en un alto nivel de interacción, ¿sí? Obviamente enfocados en espacios creativos, en espacios que sean asertivos justamente para que el estudiante pueda participar sin ningún tipo de recelo, ¿sí? Listo. Justamente lo que les decía hace un momentito. Esta metodología PASIE se enfoca en 3 bloques. El primero que es el bloque cero, ¿sí? Que es básicamente el bloque donde usted va a presentar la información del curso, puede presentar una semblanza suya, una semblanza de la institución, ¿sí? De qué se trata el curso, cuáles son los temas que se va a trabajar. En esta parte del bloque cero también es importante que usted agregue un cronograma a lo mejor o dentro de la presentación del curso también puede decir, mira, es que cada unidad o cada tema se va a ser trabajado en una semana, en 2 semanas, en 3 días, de acuerdo a su propia planificación. Pero la idea es nosotros transmitirle al estudiante justamente para poder verificar, ¿sí? Con el estudiante estos detalles. Básicamente hay algo muy importante en este bloque, porque muchos de los estudiantes dicen, ¿y este curso cuánto va a durar? O este tema, ¿cuándo me va a dar? ¿En qué unidad será que me enseña? Sí, entonces justamente con esta información el estudiante tiene todos los requerimientos del curso, ¿sí? Que pueden ingresar desde los objetivos, desde el tema del curso, quién es mi tutor, ¿sí? Cómo están organizadas las tareas, las actividades, cómo me van a evaluar, algo muy general, algo muy similar como cuando nosotros comenzamos nuestro ciclo de clases, por decirlo así. Nosotros no es que llegamos y decimos, bueno, ahí está el material y trabajen o hagan actividades, sino más bien que nosotros les hacemos conocer cuál va a ser la forma de evaluar, ¿sí? La asistencia, cuánto tiempo tendrá de duración, cuánta valoración en el puntaje tendrá y algunos otros elementos que nosotros le hacemos partícipe al estudiante como para que se vaya enterando cómo va a ir desarrollándose el curso, ¿sí? De igual forma, en este bloque de cero podemos crear una sección de interacción. Esta sección de interacción puede estar orientada básicamente a una parte social o a una parte de despejar dudas, ¿sí? Es recomendable también agregar dentro de este bloque de cero algún tiempo o algún tipo de instrumento o recurso que sirva como manual de usuario para la plataforma, de tal manera que el estudiante sepa cómo, por ejemplo, enviar una tarea, enviar un foro, cómo me comunico con el tutor, ¿sí? Algunos elementos que son relativamente básicos, pero deben estar dentro de este bloque, ¿sí? Ya luego en el bloque académico ya vamos a trabajar la esencia de nuestro curso, de nuestra asignatura. En este espacio tenemos 3 secciones. La primera, lo que se refiere a la exposición, la construcción y la comprobación. Básicamente en la exposición nosotros vamos a tener la oportunidad de presentar todos los recursos que nosotros vayamos a trabajar en el aula o en el curso, en la asignatura, ¿sí? Un dato muy importante que ustedes deben conocer, que en la sección de exposición, ¿sí? Como les decía hace un momento, no significa agregar un documento de 100 páginas, de 1000 páginas, sino más bien algo concreto. Ustedes deben determinar o dividir esta sección de exposición en 2 partes. Los recursos obligatorios, que es la esencia del curso o la asignatura en general, y adicionalmente los recursos complementarios. Los recursos complementarios, como dice su palabra, complementa o amplía la información. No es obligatorio para el estudiante. Tampoco se deben relacionar con las actividades que nosotros vayamos a trabajar. No es que primero tienen que leer el recurso complementario para hacer la actividad. No. Todo lo que se refiere a las actividades o a la sección de construcción que tenemos en este bloque tiene que estar obligatoriamente relacionado con el contenido base o con el contenido principal que usted presente en su aula. Entonces, no tiene necesariamente que
agregar tanta información, sino más bien algo muy concreto, ¿sí? Ya en la sección de construcción y de comprobación, aquí vamos justamente a verificar cómo le está yendo al estudiante. Ustedes debieron haber escuchado o ya deben haber trabajado con los diferentes tipos de evaluaciones que tenemos en educación, ¿sí? Hay una infinidad, pero las más utilizadas son tres: la sumativa, la de proceso y la final. Entonces, justamente este tipo de evaluaciones nosotros tenemos que irlas desarrollando en nuestra aula, en nuestro curso. De igual forma, ya en el aula virtual, ¿sí? En la parte de construcción. Y obviamente en la parte de comprobación va a estar relacionado netamente con el objetivo que usted se planteó. Si su objetivo es aprender ofimática, aprender Word, ¿sí? Usted tiene que crear una actividad que le compruebe si el estudiante aprendió o necesita usted reforzar algún tema referente a su asignatura, referente a su curso, ¿sí? Ya en lo que se refiere al bloque de cierre, este bloque de cierre nosotros podemos también crear una encuesta de satisfacción, ¿sí? Una encuesta de evaluación para el profesor o el tutor virtual, ¿sí? Que nos permita justamente conocer qué criterios tuvieron los estudiantes en relación al curso, ¿sí? Tal vez nos hace falta agregar algún tema, no estuvieron muy claras las tareas o algo similar. Entonces la idea es justamente nosotros poder crear en este bloque de cierre este tipo de actividades que le pueden servir al estudiante, ¿sí? Solo para evaluar el curso, ¿sí? Adicionalmente, en este bloque de cierre también se recomienda agregar el listado de personas aprobadas, ¿sí? Del curso, tal vez algún tipo de negociación donde usted puede trabajar en lo que se refiere a extender el tiempo para entrega de tareas o tal vez aclarar alguna duda de las calificaciones, ¿sí? Esto de las calificaciones también es muy importante, tal vez agregarlo en la sección de información, ¿sí? Porque el estudiante va a saber cómo debe evaluarse y con qué porcentaje yo tengo que aprobar o reprobar el curso, ¿sí? Entonces, justamente este bloque de cierre ya es prácticamente la finalización donde el estudiante va a ver o va a evaluarle, puede evaluar al tutor, puede evaluar al curso en sí, ¿sí? Ahora, hay un dato muy importante en esto de las evaluaciones, ya sea el tutor o ya sea el curso, ¿sí? Es recomendable que nosotros realicemos este tipo de encuestas o este tipo de consultas, ¿sí? Pero que sean netamente anónimas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y eso también hay que informarle al estudiante. Porque dice, bueno, ¿sabes qué? El curso no me pareció nada agradable, no me gustó, el profesor no me apoyó, no me ayudó, no me calificó a tiempo, no me dijo nada si está bien o está mal. Entonces, nosotros como estudiantes tenemos como recelo a lo mejor contestar una encuesta o una consulta que nos hagan referente a una evaluación al tutor, porque dicen, churos, si le califico mal, seguro me baja la calificación o seguro me hace quedar. Entonces, justamente la idea de estas encuestas es que nosotros trabajemos básicamente, ¿sí? De forma anónima, que no se quede guardado básicamente lo que se refiere a los nombres de los estudiantes, justamente como para poder que los estudiantes puedan tranquilamente contestar con toda la honestidad posible, ¿sí? Listo. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que trabajarlos ya en unas aulas iconográficas? ¿Sí? Básicamente tenemos dos principales, ¿sí? Los elementos informativos y los elementos académicos. Los elementos académicos pueden también estar intrínsecos lo que se refiere al bloque de cierre, pero estos elementos son fundamentales que estén dentro del aula iconográfica, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se hace el diseño de las imágenes? Vuelvo y repito lo que hablábamos hace un momentito. Los diseñadores gráficos justamente, entre comillas, se quemaron las pestañas 5 años para poder aprender todo lo que se refiere a un diseño agradable a la vista, ¿sí? Y muchos más a los diseñadores gráficos que están orientados a educación, porque de una u otra manera tienen un trabajo mucho más arduo, ¿sí? Porque en primera instancia el diseño que se elabore tiene que estar relacionado con la institución.
El diseño que se elabore tiene que de una u otra manera tener relación con el tema o directamente con los criterios del docente. Y finalmente tienen que prácticamente ponerse como en los zapatos de los estudiantes o ya en los zapatos de quién va a ser el usuario de su diseño, ¿sí? Para que diga que si está bien o esté mal, ¿sí? Como les digo, nosotros en diseño tenemos que arrancar siempre, se sugiere, ¿no? Trabajar con un diseño institucional, pero sin embargo, cada uno puede utilizar cualquier tipo de elemento gráfico que considere, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos trabajar en lo que se refiere ya a un diseño de imagen, ¿sí? Que justamente vamos a hacer una pequeña práctica en este momento, desde el mismo PowerPoint, ¿sí? Si dicen, ¿sabes qué? En mi institución no cuentan con un diseñador gráfico o no disponen de alguna herramienta o algo similar, pues yo mismo me puedo hacer mi propia imagen, ¿sí? Em, para poderlo yo subir a mi aula. Permítanme, por favor. Voy a compartir un PowerPoint justamente para hacer una pequeña práctica, ¿sí? Por factor tiempo no podemos enfocarnos mucho en esta herramienta, pero básicamente podemos también hacer alguna práctica con esto, ¿sí? Permítanme, les voy a compartir un documento. Ya, listo. Lo primero que hacemos es descargarnos, como les decía, alguna imagen que nosotros tengamos digámosle así, en la línea de las tres herramientas o de las tres páginas que les acabé de indicar, ¿sí? Si ustedes dicen, no, sabes que yo necesito que se pueda trabajar con alguna situación de mi tema, de mi asignatura, ¿sí? Tranquilamente ustedes pueden descargar alguna imagen que se relacione a su propia a su a su propio tema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos solo a suponer que ustedes están trabajando con niños y ustedes dicen, mira, sabes que esta imagen me llama la atención, es agradable justamente para los niños. Entonces, lo que hacen ustedes es, en primera instancia, es recomendable que siempre en una aula iconográfica se utilice una figura geométrica, ¿sí? No hace falta decirles, sabes que siempre tienes que usar un círculo, siempre tienes que usar un cuadrado, sino más bien que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de figura, ¿sí? Obviamente cuando ustedes ya la tengan esta imagen, traten de que sea de una otra manera de la misma medida, ¿sí? Para que puedan ustedes trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con esta. Si ustedes dicen que ya tienen el primer icono, pueden también hacer un pequeño banner justamente para su portada, por ejemplo, así. ¿Cómo hacemos un banner? Agregando una forma, ¿sí? Suponiendo así. Yo aquí en el formato digo, no, sabes que este color no me gusta. Aquí en contorno de fondo, ¿sí? Puedo yo cambiar los colores. Miren, por ejemplo, así. Dependiendo cómo ustedes quieran trabajarle, ¿no? Pero básicamente lo ideal de todo esto, ¿sí? Es que ustedes vayan como experimentando con los colores. Miren. Entonces, no es que hace falta siempre tener como un solo color. Ustedes pueden hacerlo de forma degradada como lo vemos en este momento, ¿sí? Para que ustedes puedan cambiar también de colores. Pero la idea justamente es nosotros trabajar con estas herramientas que las tenemos. Aquí de igual forma podemos modificar el texto. Aquí podemos poner, no sé, ciencias naturales, por decirle como ejemplo, ¿no? Aquí podemos cambiar el tipo de letra. A ver, permítanme. Algún tipo de letra que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, en lo que se refiere a educación virtual, ¿sí? Se sugiere utilizar una letra verdana, ¿sí? O una letra Tahoma, de tal manera que este tipo de letras son mucho más legibles en lo que se refiere a la lectura en educación virtual, ¿sí? Ustedes pueden utilizar, como digo, cualquier tipo de letra, pueden ustedes agregar algún tipo de imagen dentro de su imagen, ¿sí? Pero la idea es
nosotros grabarles directamente desde PowerPoint en forma individual, ¿sí? Lo que hago es darle clic derecho, ¿sí? Guardar imagen como, en este caso le voy a poner en mi escritorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pongo Wagner, por decirle así, y aquí pongo un icono, guardar imagen como icono, ¿sí? Entonces, voy a crear otro icono justamente solo para verificar y mostrarles cómo ustedes pueden hacer su aula. Sí se puede crear una imagen tipo GIF, ¿sí? Pero en lo que se refiere, bueno, es una sugerencia muy personal, ¿no? Se sugiere crear como mucha animación dentro de una aula virtual porque le distrae al estudiante, sino más bien que sean fijas. Sí puede usted agregar imágenes tipo GIF con movimiento o algún tipo de animación, pero como les digo, esto entretiene, entre comillas, al estudiante, ¿sí? Listo. Voy a suponer que tengo estas dos imágenes. De igual forma las guardo. Y con esta base, dependiendo obviamente de cómo usted se vaya a organizar en el aula, dependiendo de todos los temas que usted tenga, ¿sí? Para poder nosotros trabajar ya lo que se refiere a las imágenes. Pero en la práctica que acabamos de realizar, ¿sí? Como ustedes ven, es algo muy básico. Ustedes pueden agregar cualquier otro tipo de situación, lo que se refiere a las imágenes, pero la base de todo esto es nosotros tener los elementos para nosotros tener los requerimientos para hacer nuestra aula virtual, ¿sí? Una vez que los tengamos, lo que vamos a hacer, permítanme por favor, es nosotros, obviamente, previo, digámosle así, a lo que se refiere a las imágenes, nosotros tenemos que tener los elementos básicos de nuestra aula virtual. Para eso nosotros arrancamos de un nombre del curso, que puede ser la asignatura o algún tema en específico que usted quiera trabajar, quién va a ser el tutor virtual, la fecha prevista de inicio y de finalización, ¿sí? ¿Qué prerequisitos usted necesita que sus estudiantes tengan antes de ingresar a su aula virtual? ¿Cuáles son los objetivos planteados? ¿Cuáles son los temarios planteados? ¿Y cuáles van a ser las actividades evaluativas? Ustedes ya pueden organizar como, entre comillas, un esqueleto de su aula, ¿sí? Para decir, mira, yo en mis actividades tengo que agregar una tarea, un cuestionario, un foro, ¿sí? O algún otro elemento que usted considere, ¿sí? Entonces, con base a esta planificación, usted va elaborando las imágenes que las acabé de enseñar. Sí, como digo, esto es lo más básico. Si ustedes dicen, no, sabes que yo utilizo, no sé, alguna otra herramienta como Photoshop, como Illustrator o el Jing o alguna otra herramienta, no hay ningún problema. Pero la idea es que ustedes tengan la base. Y con lo que se refiere al banco de imágenes, ustedes pueden trabajar tranquilamente cualquier tipo de aula virtual, ¿sí? Porque en este banco de imágenes hay una infinidad de imágenes, valga la redundancia, que usted pueda utilizarlas. ¿Sí? Como les decía, justamente, bueno, la práctica del día de hoy lo vamos a realizar netamente en Moodle, ¿sí? Que también puede ser aplicada en alguna otra, en algún otro LMS, sí, que puede ser básicamente también con el mismo proceso. Pero la idea justamente es trabajar en esta tarde con Moodle. Ustedes tienen que diferenciar mucho en lo que se refiere a los iconos en Moodle, en lo que se refiere a los recursos y a las actividades, ¿sí? Ahora, esto sí ya va a depender básicamente de la complejidad del tema, cómo usted se organice para decir qué requerimiento o qué es lo que yo voy a agregar dentro de mi aula. No se olviden que dentro de su aula siempre tienen que activar edición para poder agregar ya sea un recurso o ya sea una actividad, ¿sí? Ahora bien, nosotros tenemos, ahora les dejo de compartir nuevamente esto. Nosotros tenemos una herramienta que la mayoría de ustedes puede ser que lo escucharon o ya trabajaron, ¿sí?
se llama 1000 aulas, ¿sí? Si usted dice, ¿sabes qué? En mi institución no tengo yo una plataforma o no puedo adquirir una plataforma, un servidor propio, ¿sí? Nosotros disponemos de algunas herramientas que también son gratuitas para crear una aula en Moodle. Una de estas herramientas, y la más utilizada y la más conocida es 1000aulas.com, ¿sí? Básicamente es muy sencillo crearse un aula. Lo que hacemos es directamente ponerle un nombre de su aula. Entonces aquí puede poner tranquilamente educación virtual 2020, por ejemplo, CC, por decir, ¿sí? Luego ingresa su correo electrónico, ¿sí? Y luego ingresa el tipo de idioma que usted desea. Sí, puede ser que alguien de idiomas, si dice, sabes que yo necesito que mi aula esté en inglés, lo puede usted seleccionar. Em, Lee las condiciones, acepta y le pone crear sitio, ¿sí? Una vez que usted tenga esta suscripción o este registro, como ustedes pueden ver, no es complicado, no es que les pide algún tipo de información que se les vaya a hacer compleja la suscripción, sino más bien son algo básico, ¿sí? Una vez que usted tenga todo esto, usted va a recibir un correo electrónico, básicamente de 1000 aulas, ¿sí? Donde le va a dar la dirección, ¿sí? O confirmación de la dirección que usted creó, le va a dar los datos de acceso para que usted pueda ya trabajar en su aula, ¿sí? Y usted ya puede tranquilamente trabajar ya dentro de su aula directamente, sin, como les digo, sin necesidad de tal vez comprar un servidor o algo similar. Y lo importante de esta aplicación es que está netamente funcional en línea, ¿sí? Porque van a haber profesores que me digan, no, sabes que yo tengo mi servidor local. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos un servidor local, lamentablemente no lo podemos sacar a otro estudiante. ¿Sí? O a otro usuario en general, sino más bien que obligatoriamente tenemos que subirla a un servidor que esté tal vez fuera del local, hacer configuraciones especiales, ¿sí? Entonces, como que se complica mucho. La idea de mostrarles mis aulas es que justamente ustedes aprendan que también hay esta herramienta y vayan a experimentar directamente. No hace falta, digámosle así, tener como un servidor propio, porque como digo, hay un limitante bastante fuerte cuando nos dicen los mismos profesores que yo no tengo mi plataforma o o mi escuela, mi institución en sí no puede adquirir una de ellas. Entonces, tenemos esta alternativa. ¿Sí? Que funciona como cualquier otro Moodle, donde usted puede crear diferentes aulas, donde usted puede matricular a sus estudiantes tener acceso directamente a esta aula y poder básicamente trabajar ya las aulas que usted considere, ¿sí? La idea de hoy es justamente que usted trabaje con su aula haciendo una pequeña práctica, ¿sí? Con los conocimientos que vamos a adquirir directamente en el webinar, ¿sí? Listo. Una vez que usted ya tenga su plataforma, digámosle así, ¿sí? Ya obviamente ya ingresa dentro de su curso, ¿sí? Yo hice una pequeña práctica acá, permítanme, ¿sí? Aquí lo que vamos a arrancar en primera instancia, ¿sí? Es en la configuración básicamente que nosotros planificamos previamente en nuestra aula, ¿sí? ¿Qué nombre va a tener el curso? Tal vez en el nombre corto agregar unas insignias, qué fecha de inicio, qué fecha de fin va a tener mi curso, qué pequeña descripción puede usted agregarle, tal vez sea de la asignatura de, como les decía, ciencias naturales no sé, me estoy inventando de cuarto año de educación básica o algún tema que usted quiera tal vez dictar a través de la virtualidad. ¿Sí? Aquí podemos agregar una imagen y estaríamos listos con con nuestro curso en lo que se refiere a la propia planificación. Luego sí, arrancamos con lo siguiente. En este caso, voy simplemente a eliminar o agregar, vamos a agregarle un nuevo recurso, ¿sí? Podemos agregar directamente desde una etiqueta, ¿sí? Para nosotros crear con base a esta etiqueta nuestra aula iconográfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? En primera instancia lo que vamos a hacer es crear una tabla, ¿sí? Por decir, creamos dos iconos, ya le digo que sean dos columnas y dos filas, ¿sí?
Ustedes obviamente pueden tener más de dos iconos, ¿sí? Ya va a depender, como digo, de la complejidad del tema, de la organización que usted planificó. Ahora, se estarán preguntando, ¿cuántos iconos yo puedo tener como máximo dentro de mi aula? ¿Sí? Se sugiere que no sean más de unos 5 o 6 elementos en toda el aula, ¿sí? De tal manera que usted mejor vaya relacionándolos, ¿sí? Dentro de cada botoncito, de cada icono. De tal manera que no sea solo como un mundo, digámosle así, de imágenes y a ver por dónde comienzo, por dónde, o qué hago, sino directamente ya con algo muy directo, ¿sí? Entonces, comenzamos a trabajar la tabla. Aquí comenzamos a cargar la imagen. Entonces me voy a donde yo las guardé. Entonces, por ejemplo, comienzo con la portada, con el banner. Aquí se recomienda poner el 100%, ¿sí? Porque esto le hace de una u otra manera responsive directamente a su imagen. ¿Qué significa responsive? Que se va adaptando a cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Donde usted abra su plataforma. Entonces, si usted le pone una medida muy alta, si no le pone de una responsive cuando digo 100%, ¿sí? Puede ser que se descuadre o no se vea bien dentro de algún móvil o de alguna tablet, ¿sí? Entonces lo que hacemos es esto. Podemos poner una descripción como no lo podemos poner, ¿sí? Pongo un guardar imagen, ¿sí? Luego cargo los dos iconos. En este caso, como les digo, ustedes pueden crear todos los iconos que ustedes consideren. No hay una norma de decir solo tienes que poner un icono, ¿sí? Lo que yo sugiero es sí trabajar con eh, máximo con 6, ¿sí? Obviamente va a depender, le reitero, del tema de su asignatura o del tema del curso para que se pueda trabajar. O sea, aquí no le puse el 100%, permítanme. Listo. Ahora, obviamente va a depender de acuerdo al tema que ustedes vayan a seleccionar para trabajar las diferentes imágenes. Una vez que ustedes tengan como bosquejada su aula virtual, ¿sí? Como digo, esto es netamente solo una práctica donde vamos a trabajar solo dos iconos, pero ustedes tranquilamente pueden tener hasta 6 iconos con diferentes imágenes, ¿sí? Ahora bien, ustedes cuando ya tengan ya lista bosquejada su aula virtual, su aula iconográfica, ¿sí? Vamos a crear todos los recursos que nosotros necesitamos enlazarlos, ¿sí? Entonces, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo necesito poner todos estos recursos en una sola imagen o en un solo recurso. Lo que hacemos, ¿sí? Permítanme, por favor, creamos una página, ¿sí? Como para que sea un poco más organizada. Vamos a suponer que el primer icono es netamente de recursos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agrego una página. Pongo, por ejemplo, con el nombre de recursos. Aquí pongo alguna descripción que pueden también poner recursos. Y aquí dentro del contenido vamos nosotros solo copiando los nombres de los recursos que queramos. No hace falta copiar y pegar el enlace. Entonces, por ejemplo, yo le pongo este, ¿sí? Entonces, les pongo una pequeña explicación, ¿no? Por favor, puede revisar los siguientes recursos. Aquí mismo nosotros le podemos poner recurso base, recursos complementarios, por decirle así. La idea no es crear un icono por cada recurso, sino más bien que usted organice de acuerdo a sus criterios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo lo que tenía hace un momentito, material,
Como digo, solo copiamos los nombres, no hace falta copiar enlaces, ¿sí? Sino que esto se hace automáticamente. Los recursos complementarios, ¿sí? Pongo video 1. No, se me copió. Y pongo algún otro recurso. ¿Sí? Una vez que ustedes guarden, ¿sí? Podemos poner guardar y mostrar. Ustedes se van a poder dar cuenta, ¿sí? Que ya se encuentran sus recursos. Como les digo, no hace falta enlazarlos porque ya directamente los va a jalar. Una vez que usted tenga ya directamente ya elaborado su bosquejo, lo que hacemos es, ahí sí, nosotros en el recurso o en el documento que nosotros necesitamos enlazarle con la imagen, ¿sí? Le ponemos copiar dirección de enlace y directamente me voy a editar mi bosquejo de aula iconográfica y lo que hago aquí es crear un enlace. Preferible que se abra en una ventana nueva, ¿sí? Cristian, Sí, perdón, tu imagen de la presentación está estática, no podemos ver lo que estás haciendo. a ver, permíteme por favor. Les Gracias. vuelvo a compartir. Ahí me confirman que si ya le ven. Ahí sí se ve, Cristian, gracias. Perfecto. A ver, voy a tratar de repetir rápidamente esta parte, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros cuando tenemos varios recursos, ¿sí? Y decimos, o la duda que saben salir, dicen, ¿será que creo un icono o una imagen para cada recurso? ¿Sí? Se sugiere que no. Nosotros creamos una imagen que sea netamente de recursos, tal vez de actividades, ¿sí? O de algún otro medio de comunicación. Ustedes pueden crearse directamente una imagen que diga, no sé, me estoy inventando, foro de participación o foro de debate o foro de socialización, ¿sí? O cronograma del curso, presentación del curso, de acuerdo a los criterios que anteriormente vimos, ¿sí? Entonces, la idea es que justamente le verifiquen ustedes cómo van a organizar su aula. Este solo es un pequeño ejemplo donde tengo lo que se refiere a los recursos, ¿sí? Una vez que usted tenga ya los recursos, como le vimos aquí, todo listado, ¿sí? Lo que hago yo es darle clic derecho, copiar la dirección del enlace, me voy a editar mi tabla o editar directamente ya el bosquejo del aula iconográfica que creé. Le selecciono la imagen, le creo un enlace y directamente ya le copia o le pega, perdón, el enlace que usted, de los recursos que usted copió, ¿sí? Y continúa con las actividades, con algún otro icono que usted tenga, ¿sí? Como les digo, usted puede crear algún tipo de base de recursos, dividiéndonos obviamente en el recurso base y en recurso complementario, y luego, de igual forma, enlazarlos todos a una sola página, ¿sí? De igual forma pasa con lo que se refiere a las actividades. No hace falta crear un icono por cada actividad que voy a decir, voy a tener una tarea, voy a tener un foro, voy a tener un cuestionario y por todas las actividades que voy a desarrollar, yo tengo que crear directamente un icono, sino más bien, como les decía hace un momentito, la idea del aula iconográfica no es que esté llena de imágenes, sino más bien que sea algo muy sencillo y muy directo a donde vaya. ¿Sí? Ahora, lo que yo les puedo sugerir que dentro de sus imágenes también pueden crearles el nombre, ¿sí? Entonces, solo permítanme un segundito, les voy a cambiar esta imagen como para que vean una referencia. Permítanme solo para ingresarles esto.
Entonces, en el mismo icono de los globos que yo le puse como recurso, en la parte inferior puede ir el nombre básicamente del elemento de su aula iconográfica. ¿Sí? Entonces, permítanme. Si se queda estática la página, me avisan, por favor. Entonces, solo voy a hacer una pequeña práctica aquí en reemplazar esta imagen. ¿Sí? Listo. Y aquí voy a copiar recursos. Lo único que estoy haciendo es repitiendo el proceso, no solo para que ustedes vean la diferencia. Listo, miren. Entonces, a esto me refiero. Obviamente ustedes pueden ponerle dentro de la imagen, ¿sí? Arriba, en la parte izquierda, en la parte derecha, como ustedes correspondan, o deseen que pongan su imagen, y directamente enlazarle a la sección de recursos, ¿sí? Y el mismo proceso realizamos con todos los iconos que tengamos a la mano, ¿sí? Suponiendo que nada más tengo una imagen, o perdón, una actividad, yo lo que hago es, por ejemplo, esta de copiarle el enlace y pegarle en el segundo icono. Es sugerible siempre como para no perder la navegabilidad, ponerle que se abra en una nueva ventana y guardamos, ¿sí? Y estaríamos listos en lo que se refiere a nuestra aula iconográfica. Un detalle bastante importante dentro de todos sus recursos o de sus actividades es que posea un alto nivel de interacción también dentro de las directrices, justamente en lo que se refiere a la parte informativa y a la parte académica, ¿sí? En la parte informativa podemos nosotros incluir que directamente se retorne o se regrese directamente a la página, ¿sí? Esto es un botón, ¿sí? Y lo que se refiere ya a las directrices directamente de nuestra actividad o de nuestro recurso, ¿sí? Pero la idea es que se contenga esa información, que siempre trate de retornar al aula, siempre se ingrese directamente a la parte académica, que es lo que yo tengo que realizar, que no solo haya conteste el siguiente cuestionario y listo, sino más bien en esta situación, por ejemplo, yo he puesto que tiene 30 minutos para resolver, ¿sí? Que no se olvide una vez iniciado el intento, no podrá retroceder, que tiene 2 intentos, cuánto cuesta este cuestionario, ¿sí? En fin, algunas características que el estudiante debe conocer obligatoriamente, ¿sí? Entonces, permítanme, el estudiante lo que va a hacer, ¿sí? Me voy a cambiar de usuario a estudiante justamente para que ustedes visualicen cómo lo van a ver, ¿sí? Aquí puse 2 ejemplos, ¿no? Lo que se refiere a este formato, digámosle así, con iconos muy similares que pueden utilizar ustedes la misma línea o la que acabamos de realizar, que aquí podemos también poner un nombre, ¿sí? Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner una imagen que se refiere, no sé, a un trabajo grupal, a un trabajo del aula, ¿sí? Nosotros lo podemos utilizar sin ningún problema, ¿sí? Lo que siempre debemos respetar son lo que se refiere a los derechos de autor. Y con esta parte estaría lista su aula. Sí, permítanme regreso a mi presentación. Listo. En la presentación están los detalles, ¿sí? Y aquí, solo como ejemplo, desde Fagla me descargué estos 2 ejemplos de aulas iconográficas, ¿sí? Miren,
Existen de diferentes formas, de diferentes maneras. Solo es la cuestión de que ustedes apliquen toda su imaginación para que ustedes puedan trabajarlo. Miren, entonces, me llamó mucho la atención esta primera, ¿sí? Porque, por ejemplo, cada módulo, cada unidad, ¿sí? Lo relacionan con diferentes niveles, ¿sí? Es como llegas hasta el final, ¿sí? Y completas la batería. Entonces, de igual forma, estas de acá, que son con imágenes de animales, que ya está orientada directamente a una asignatura veterinaria. Miren, esta de hablar de nuevas tecnologías de información, ¿sí? Entonces, en sí es muy práctico, básicamente las aulas iconográficas, como digo, para mostrar algo llamativo directamente al estudiante, que no solo sea lo habitual de trabajar en forma plana, de que obviamente pueden estar organizadas mediante bloques, pero con esto se vuelve como más atractivo, ¿sí? Porque a través de estas aulas iconográficas también se pueden organizar aulas metafóricas, ¿sí? En la cual nosotros podemos adentrarnos directamente mucho a lo que se refiere a la gamificación para que puedan trabajar ya, digámosle así, un poco más elaboradas estas aulas. Pero sin embargo, tranquilamente ustedes pueden trabajar con todos los conocimientos que vimos hoy en la tarde, una aula iconográfica, de tal manera que podamos presentar de diferente manera al estudiante una forma mucho más atractiva. ¿Sí? Listo, dejo de compartir justamente para poder trabajar en lo que se refiere a las preguntas. Por favor. Fernanda. Cristian, ¿cómo estás? Tenemos varias preguntitas. Ya. Una de ellas me dice May Argüello. Me dice que no alcanzó a ver cómo añadiste el nombre en el icono. A ver si puedes repetirle de Sí, una forma rapidita. rapidísima. A ver, vamos a vernos. A ver, permítanme, por favor. Aquí, listo. Usted ya tiene su imagen lista, ¿no? Lo que hacemos es insertar un texto. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner actividades, por decirlo así, ¿no? Le pongo una negrilla o un formato que yo quiera poner, el tipo de letra que le sugería, ¿sí? Lo que hago es señalar el texto, señalar la imagen, darle clic derecho, ponerle agrupar y le guardo la imagen con nombre, ¿sí? Por ejemplo, actividades. Y estaríamos listos. Esto nomás es. Es algo muy sencillo que no es muy, no es con mucha ciencia, digámosle así, sino más bien trabajarle ya con estas herramientas que podemos hacer tranquilamente desde PowerPoint. ¿Sí? Facilito, Cris. Así como lo Literal. explicas, facilito. Así es que ya tenemos todas las herramientas necesarias para seguir en nuestro camino en esta educación virtual. La verdad, preguntas en sí no tenemos porque la explicación ha sido muy buena, Cristian, muchas gracias. Tenemos muchos mensajes de agradecimiento, los docentes están encantados con tu participación y nosotros como Poliestudios también. Gracias por todo ese conocimiento que hoy nos has impartido. Estamos seguros que cada uno de los docentes que están conectados en este webinar van a poder aplicar todos estos tips, todas estas recomendaciones y así hacer de su aula un aula muy divertida, muy creativa y así atraer la atención de sus chicos, que es lo que estamos buscando, que un docente no sea el docente estático, el docente aburrido, sino que ahora se convierta en un docente todoterreno, un docente creativo, un docente ágil, un docente que atraiga la atención de sus estudiantes y sobre todo que ayude a asimilar un conocimiento que en la educación virtual es un poquito más difícil, pero que no es imposible. Así es que muchas gracias, Cristian, de parte de Poliestudios te agradecemos por todo tu conocimiento y vamos en este momento a invitarles a que no se olviden de realizar su pago para su certificación académica por 40 horas a nombre de Formación Continua